Cuando usted lea la Biblia y cuando usted ande, donde quiera que usted ande, recuerde que nos movemos en un mundo que quiere nuestra fidelidad. Una de las razones por las que los cristianos son tan envueltos con el mundo es porque no acaban de entender que el mundo y detrás del mundo está la mente de Satanás. Así que por favor, que el Señor abra nuestros ojos a esta verdad, que podamos ver el mundo como lo que es. Si nosotros tenemos la salvación, y eso es cierto, y tenemos la vida eterna, y gloria a Dios por eso, también la iglesia está llamada a vivir en este mundo de tal manera que manifestemos los poderes del siglo venidero. Así que la iglesia en el mundo tiene que dar un testimonio, y está llamada a dar un testimonio de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La redención no es el propósito de Dios. La iglesia por años se ha enfocado en salvar las almas. Vamos a salvar las almas. Aquí lo que hay que hacer es salvar las almas, hermano. La redención no es el propósito de Dios. La redención sucedió ¿dónde? A ver, ¿dónde sucede la caída del hombre en la Biblia? A ver si usted recuerda. Adán y Eva, ¿dónde está eso? Génesis 3. Génesis 3. Amén. El hombre cayó. Nosotros hemos ido detrás de rescatar al hombre y creer que todo en el cristianismo es restaurar al hombre o redimir al hombre. Vamos a salvar las almas. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios está muy bien manifestado en Génesis 1 y Génesis 2. ¿Para qué Dios creó al hombre? Para señorear todo. Aún el propósito de Dios sigue siendo que el hombre señoree. Nosotros creemos que el propósito de Dios es salvar. El propósito de Dios es traer al hombre de nuevo a Génesis 1 y Génesis 2. Que el hombre señoree sobre todo. Por eso cada cristiano tiene que estar claro en eso. Hemos sido salvos, tenemos vida eterna, pero aún el Señor tiene que ser Señor en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar manifestando el señorío de Cristo. Nosotros tenemos que estar viviendo de tal manera que nuestros enemigos interiores sean vencidos. Tenemos que estar viviendo mostrando los poderes del siglo venidero. El objetivo de Dios es que el hombre se enseñoree. Por eso la base jurídica de alguien que pretende la raza humana. Hay un enemigo que pretende la raza humana. ¿Estamos de acuerdo? Mientras la base jurídica del enemigo esté establecida en su vida, él va a actuar libremente en su vida. Por eso es que nosotros necesitamos que esa base sea enfrentada, quitada y repudiada. ¿De qué manera, pastor? ¿Cómo me esfuerzo? No te esfuerces. Por la misma cruz, operando diariamente en los hijos de Dios. La próxima semana vamos a hablar un poquito de la eternidad de la cruz. A veces muchos cristianos creen que la cruz fue un evento que pasó hace 1900 años. Pero la cruz está tan vigente hoy como hace 1900 años, como antes de la fundación del mundo. Hoy debemos tratar a Satanás con Satanás mismo. Cada uno de nosotros es responsable de tratar con Satanás mismo, de robarle su poder. La semana pasada les dejé una tarea. La obra de la cruz trajo 3 cosas a nosotros y decía que la definíamos con la letra P. ¿La recuerdan o no? La semana pasada recordamos 2, pero una se quedó en el aire. Por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido liberados de la pena del pecado. Amén. No hay condenación. No hay condenación. Amén. Por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros estamos siendo liberados todos los días del poder del pecado. Y por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, un día disfrutaremos libremente de, amén, de la presencia del pecado. Se acabó para siempre. Así que hemos sido liberados de la pena del pecado. Estamos siendo liberados todos los días del poder del pecado. Y un día seremos liberados completamente de la presencia
del pecado. Esa es la realidad de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la realidad que la iglesia debiera estar mostrando. Son cosas del siglo venidero, pero la iglesia está llamada a mostrarlo en estos días. Así que hoy vamos recordando esto, hermano. Para poder tratar con Satanás se demanda mucho más que para ganar almas. Nosotros podemos ir y ganar un alma, pero tratar con los enemigos interiores, ¿sabe lo que demanda? Una total entrega a Jesucristo. Una total entrega a Jesucristo. Una total dependencia del Espíritu Santo. Y allí es donde radica muchas veces el problema, que no vemos una iglesia vencedora. Por eso vamos a hablar un poquito de hoy, el cuarto mensaje, acerca de cómo nosotros necesitamos conocer y hacer la voluntad de Dios para vivir la victoria sobre el mundo. Hermano, siga orando para que el Señor abra nuestros ojos. Lo que vemos hoy es una iglesia que no vence al mundo, que no toma la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y vive la victoria sobre el mundo. Constantemente lo que vemos son cristianos estorbados, entretenidos, envueltos. Estamos tan envueltos en el mundo que todos nosotros somos culpables si se nos hiciera un juicio militar. Jesucristo dijo a través del apóstol Santiago: ninguno que milite en este ejército se enrede en las cosas de este mundo. Si hoy se nos hiciera un juicio militar, la mayoría de nosotros pediría al enemigo pena de muerte, porque estamos tan enredados en este mundo que lo único que nos queda es un poquito de sobras para el Señor. Mi hermana Neida, bienvenida de sus vacaciones también. Entonces vamos a usar ese verso que está en Juan 16:33. El Señor Jesucristo dijo algo glorioso, lo hemos citado muchas veces. ¿Ya lo encontró? En el mundo tendréis aflicciones. A ver, en el mundo tendréis aflicciones. Esa es la realidad. Pero dijo el Señor, confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. El Señor hace un anuncio a boca llena de que Él ha vencido al mundo. Si Él ha vencido al mundo y nosotros estamos en Él, ¿y cuál es la razón que el mundo parece tener una victoria sobre nosotros? ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué sucede que nos dejamos embaucar, nos dejamos enredar? Y caemos, y caemos, y caemos. Es bueno que pensemos en eso. Los hijos de Dios, los hijos de Dios necesitamos conocer la voluntad de Dios. Mire, debemos conocerla. Necesitamos conocerla y podemos conocer la voluntad de Dios. Hay demasiados hijos de Dios que hacen esta pregunta. Hermano, ¿y cómo yo sé la voluntad de Dios? Si usted es un hijo, usted debiera conocer hace mucho tiempo la voluntad de Dios. Para todos los asuntos, y eso es lo que vamos hoy un poquito a fundamentar. El conocimiento de la voluntad de Dios se relaciona con la persona. No tiene nada que ver con técnicas. Hoy no pretendemos darle a usted 3 pasos para conocer la voluntad de Dios. Falso. No queremos darle a usted hoy, esta es la técnica, el método, si usted quiere conocer la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios tiene que ver con la clase de persona que nosotros somos. Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Es usted una persona confiable para que Dios le revele su voluntad? Sencillo. Si yo tengo un secreto y se lo quiero revelar a alguien, ¿qué pensaría yo? Estoy hablando de mi humana sabiduría. Déjeme buscar a una persona que guarde el secreto. Dios tiene una voluntad. Dios quiere revelarla a sus hijos. ¿Para qué Dios quiere revelar su voluntad a sus hijos? Yo quería revelar el secreto para que otro me lo guardara. Pero Dios, ¿para qué quiere revelar su voluntad?
¿Para qué? Para que se haga. Amén. Para que el propósito de Él se cumpla. Entonces, si Dios va a revelar su voluntad, no le interesan los métodos. No le interesa que usted aplique una técnica. Lo que Dios le interesa, dice, yo voy a revelarle mi voluntad a Zaida, mi hija. Porque yo sé que cuando se la revele, Zaida la va a poner en acción. Zaida lo va a hacer. Zaida va a permitir que mi voluntad se haga en la vida de ella. Muchos hijos de Dios quieren saber la voluntad de Dios, pero ya ellos tienen una idea de todo lo que van a hacer. Entonces solo piden la voluntad de Dios, yo no sé ni por qué. Pero por eso es que nunca oyen la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué no? Porque Dios no se la revela. ¿Y sabe por qué no se la revela? Porque sabe que no la van a hacer. Entonces la voluntad de Dios tiene que ver con la persona. Por eso es que Dios primero tiene que tomar a un ser humano y renovarlo y regenerarlo. Porque cuando un ser humano tiene el espíritu muerto, jamás puede hacer la voluntad de Dios. Damos gracias a Dios que nosotros hemos sido ya regenerados. Por eso Jesucristo decía que cada uno de nosotros necesita nacer de nuevo. Pero estamos hablando aquí a hermanos en Cristo que ya han nacido de nuevo. El espíritu nuestro ha sido regenerado. Hoy estamos capacitados para conocer la voluntad de Dios. Yo dije que estamos hablando con hermanos que han sido regenerados su espíritu. Mi pregunta es esta, hermano. ¿Usted está seguro que su espíritu ha sido regenerado? ¿Que ha sido salvo? Yo no quiero poner duda en su corazón, por favor. Pero cada uno de nosotros está responsable de estar seguro que uno ha creído en Cristo, que uno ha depositado su fe en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, que uno ha recibido a Cristo en su corazón por medio de la fe. Una vez que eso ha pasado, convencidos de pecado, ¿qué es ahora? Su espíritu y nuestro espíritu es regenerado. El hombre regenerado puede hacer ahora la voluntad de Dios, puede conocer su voluntad de Dios. Ese hombre regenerado, ese espíritu regenerado, viene a convertirse en lo que la Biblia llama el hombre interior. Hay 3 pasajes gloriosos que el apóstol Pablo habla del hombre interior. Uno de los que nos gusta es aquel pasaje que está en 2 de Corintios, cuando el apóstol dice que aunque vuestro hombre exterior se va desgastando, el interior necesita y va siendo renovado de día en día. El Espíritu de Dios viene a habitar en nuestro espíritu. Y esa unión, cuando el espíritu nuestro es vivificado y recibe la vida, es lo que conocemos como el hombre interior. Sin embargo, la persona aún tiene un hombre exterior. El Espíritu de Dios vino a morar en tu espíritu, le da vida y ahora hay un hombre interior en ti. Pero aún usted posee un hombre exterior, aún lo posee. Esto es importante, hermano, porque es la base para que podamos comprender muchas de las cosas que suceden en nuestra vida. Hay un hombre viejo, hay un hombre natural que se mantiene allí. Los que estuvieron en el campamento ayer, por eso ustedes ven que a pesar de que hay una ley nueva operando en nosotros, superior a la ley anterior, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, siempre nos vemos atraídos por la ley del pecado, porque hay una doble naturaleza operando en nosotros. Entonces es bueno que mantengamos eso. El hombre viejo se le puso fin en la cruz del Calvario, pero la vida de la vieja creación aún permanece. Es la vida de la vieja creación la que peca. Es la vida de la vieja creación la que se mezcla con el mundo. Porque su hombre interior no se mezcla con el mundo. Su hombre interior no peca. ¿Por qué no? Porque es el poseedor de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo ni peca ni se mezcla con el mundo. El hombre interior solo puede expresarse a través del hombre exterior. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de nosotros ha recibido el mismo hombre interior, pero tenemos diferente hombre exterior. Por eso es que muchas veces la manera en que el hombre interior se expresa, y gloria a Dios por eso, depende mucho del hombre exterior de cada uno de nosotros. Pero se necesita un trato con el hombre exterior.
La vida interior se ve limitada por el hombre exterior. A ver, hasta aquí estamos comprendiendo eso. Hay un hombre interior, pero hay un hombre exterior. El hombre exterior que limita la vida del hombre interior. Por eso se necesita algo. Por lo tanto, el hombre exterior tiene que llegar a su fin. Si el hombre interior se va a revelar con toda su potencia, el hombre exterior tiene que llegar a su fin. Y también usted está pensando, y pastor, pues ¿cómo le pongo fin a ese hombre exterior? Pastor, ¿y qué pasa si ese hombre exterior no llega a su fin? A ver, ¿qué es lo que pasa si no llega a su fin? ¿Qué cree usted? Hermana Janet, el hombre interior que está dentro no se puede expresar libremente. Entonces hemos recibido la vida de Cristo, ¿sí o no? Pero la vida de Cristo está confinada, está presa. El hombre exterior impide que la vida de Cristo que ha sido puesta en nosotros. Hermano, en otras iglesias, aquí no. Hay cristianos por años y años y años y años y la vida interior está presa. Y la vida de Cristo está presa. Tienen la vida de Cristo, sí. Son salvos, sí. Pero no hay expresión de la vida de Cristo. Esto es lo que más abunda en la iglesia. Hoy parece que la efectividad de la cruz ha mermado. Hoy parece, amado hermano, al mirar la vida de muchos creyentes, que el poder de la cruz se extinguió. Pasan los años y la vida de Cristo que ha sido puesta no es posible que se exprese. Y sigue confinada. Entonces, esa vida tiene que llegar a su fin. El asunto de muchos de nosotros es que tratamos de ponerle fin a esa vida. Ok, baja un hermano y te dice, hermano, ¿sabes lo que pasa? Que tú necesitas orar un poquito más. Si tú oras más, le vas a poner fin. Entonces el hermano comienza a orar, pero le dura 3 días. Al cuarto día, ya está aburrido, cansado, ora hasta menos que antes. No, le dice, no hermano, tú lo que necesitas es comprometerte. Entonces cantamos la canción esa, ¿cómo se llama? La que acabamos de cantar. Haz conmigo lo que quieras, Señor, envíame a mí. Nos emocionamos, los pelos se nos erizan y decimos, ahora sí, un compromiso nuevo, Señor. A partir de mañana estoy levantado a las 4:30 de la mañana para meterme contigo. Ese compromiso va a durar 8 días, 10 días, 12 días y vuelve a desinflarse el hermano. Entonces hay cristianos que han ido a través de los años en este proceso. ¿Qué pasa? Que su vida se ha gastado. Porque el esforzarse en el esfuerzo propio, en la carne, a través de los años, ha traído ¿qué? Un desgaste. Ese tipo de cristiano termina abandonando la carrera. O termina diciendo, bueno, esto no es para mí, eso es para el pastor, eso no es para mí. Yo con ir el domingo y sentarme allí, dar mi limosna, ya con eso yo estoy bien. De vez en cuando, si me sobra el tiempo, voy por mi grupo, pero yo no estoy para eso. Entonces empezamos a renunciar a la expresión de la vida de Cristo, que fue para lo que Dios nos tomó. Hay 2 cosas, hermano amado, y de nuevo se lo quiero decir. Cuando una persona ha sido salva y regenerada, hay 2 cosas que debe tener en cuenta. De nuevo, no le estoy dando 2 pasos. Le estoy hablando de 2 cosas. La primera es creer. Si la persona no ha sido regenerada, ¿qué necesita hacer? Creer. Cuando la persona cree, entonces, ya es regenerada. Recibe la vida de Dios en su interior. Pero la segunda cosa que una persona tiene que hacer, y la mayoría de esta ha estado muy oculta para la iglesia, se llama sencillo. ¿Se llama qué? Consagrarse. El Señor nos tomó para Él, amén. ¿Qué es lo que nos toca ahora? Una vez que hemos creído en el Señor, lo que necesitamos es consagrar nuestra vida al Señor. Ahora vamos a ver un poquito mejor lo que quiere decir consagrar. Consagrar la vida al Señor. He creído en el Señor. Ahora tengo que consagrar mi vida al Señor. Usted esté atento al próximo campamento que viene. Hay bastante estudiamos acerca de la consagración y la necesidad de consagración. Pastor, pero ayúdeme entonces, ¿qué es consagración? Es muy sencillo. Acuérdese que usted tiene un hombre interior. ¿Sí o no? El hombre interior es el Espíritu de Dios y la vida de Dios morando en usted. El hombre interior no tiene problemas.
El hombre interior es la vida de Cristo puesta en nosotros. La consagración consiste en esto, en entregar el hombre exterior al mismo dueño del hombre interior. Porque ¿quién sigue siendo el dueño del hombre exterior? En la mayoría de los creyentes. Sigue siendo el mismo hombre. Ya yo entregué, sí, soy salvo, tengo la vida de Cristo, pero tú sigues manejando el hombre exterior. La consagración es decirle al Señor, te entrego mi hombre exterior. Cuando tú entregas el hombre exterior, entregas algunas cosas que vamos a ver ahora. Entrego mi hombre exterior. Muy sencillo. Jesucristo en el huerto de Getsemaní oró una oración tremenda ante el sufrimiento. ¿Se acuerdan de aquello? Oh, Señor, si puede, pasa de mí esta copa. Recuerden de todo aquello. Pero le dijo, no se haga. Si no, ¿usted ha orado esa oración alguna vez? La mayoría de los cristianos han orado una oración falsa. Pastor, usted me está diciendo que yo soy un falso. No, lo han hecho sin entender ni siquiera lo que es consagración. A ver, yo tenía una compañera de oración muchos años. Ella quería que el Señor enviara misioneros y que enviara, tenía mucha carga con eso, ella oraba mucho por eso. Y un día el Señor le incomodó su corazón y dice, Señor, envía misioneros, y ella estaba muy emocionada. Pero parece que el Señor le dijo que iba a enviar a su hijo. Y dijo, no, Señor, a mi hijo no, que allá se sufre mucho. Mi hijo está estudiando en la universidad y va a tener un buen título. Hermanos, nosotros a veces del diente para afuera decimos que Señor, hágase tu voluntad. Por eso tenemos tantos problemas en decir, hoy si la voluntad de Dios consiste en quitarme el trabajo, o si la voluntad de Dios pasa porque yo pierda esto, esto y esto. Si la voluntad de Dios pasa porque yo tenga que sufrir esto, esto y esto. Entonces empieza nuestra mente ¿a qué? A razonar. ¿Sabe lo que indica eso? Que el hombre exterior no ha sido entregado. Y el hombre exterior sigue dominando. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Vamos a mirar un poquito más aquí. Déjeme seguir el orden para no perderme. Sin embargo, eso era de la otra página. Entonces vamos a ir a la página siguiente. A la página siguiente. Tan pronto como el hombre cree, debe consagrar su vida al Señor. Nosotros hacemos esto. Hermano, ya creíste en el Señor. Ahora lo que necesitamos es que tú empieces a hablarle a otro de Cristo. Ahora lo que necesitamos es que tú seas un maestro. Si necesitamos a alguien para que maneje el bus o algo, tú eres ese. Tú eres la persona ahora que va a guiar un grupo. Tú eres esto, tú eres esto. Y enseñamos a la persona que ahora que ha recibido a Cristo lo que tiene que empezar a hacer un montón de cosas. Las que otras personas no quieren hacer. Pobrecito, como está el hombre en una pasión tremenda. Todo eso hazlo tú. Y los cristianos más viejos son los que le dicen, arriba, para eso Dios te trajo. Y cantamos esa canción, haz conmigo lo que quieras, envíame a mí, todo emocionado. Y hemos aprendido, un montón de gente sin consagrarse al Señor, están haciendo la obra del Señor. ¿Y saben lo que están haciendo? La obra de la carne. Porque no ha habido consagración. Si ellos mismos no han consagrado su vida al Señor. Y por eso es el desastre que vemos en el camino. Entonces es importante que entendamos eso, hermano. El hombre exterior, una vez que el hombre exterior ha sido consagrado, ahora los dos pertenecen al mismo dueño. El hombre interior es Cristo. Y el hombre exterior es de Cristo también ahora. Ahora Cristo puede fluir libremente a través de nosotros. Cuando el hombre exterior ha sido consagrado. ¿Cuál es el país que lucha con Chile por la frontera? Bolivia. Los chilenos son tremendos. No le dan salida al mar. Mire, esto de verdad se parece así. Usted compra una casa en un lugar y es dueño de la casa. Pero el dueño del terreno alrededor de la casa es otra persona.
Entonces cada vez que usted va a salir de su casa, si va a invitar a alguien a su casa, si quiere hacer lo que quiere hacer en su casa, la otra persona es la que manda. Así pasa la vida de muchos cristianos. El dueño de adentro tiene que ser el mismo dueño de afuera. La consagración nos lleva a decirle al Señor, haz conmigo lo que quieras. Pero hermano, lo que quiere el Señor. Una vida consagrada no anda parando en la mente. No anda razonando. Una vida consagrada, por eso es una vida terca. Una vida consagrada no necesita ir de hermano en hermano. Hermano, ¿qué tú crees de esto? Hermano, ¿qué tú crees de esto? Y vive en la duda constantemente. No, Señor. Ya conoce la voluntad del Padre. Ya conoce la voluntad del Padre. Si un hombre está dispuesto a consagrar, ahora, mire aquí, la mente, sus emociones y sentimientos y su voluntad expresará la vida del Señor. ¿Por qué decimos esto, hermano? La mente nuestra, nuestras emociones, sentimientos y nuestra voluntad, todo tiene que ver con el hombre natural. Pero si esas cosas son consagradas al Señor, entonces sí vamos a poder expresar la vida del Cristo que vive en nosotros. Pero hay que consagrar la mente, hay que consagrar las emociones. No podemos seguir moviéndonos por emociones. La hermana Yolanda aprendió eso la semana pasada o la otra. Ella recibió una llamada por teléfono, basta que la recibió, tomó 40 decisiones en 2 minutos. 3 días después dijo, ¡ay, qué he hecho, Señor! Somos muy emocionales, hermano. Así que por favor recuerde eso. Necesitamos consagrar nuestra mente. Nuestra mente siempre nos llevará ¿a dónde? A buscar los recursos en nuestra vida. Y nuestra vida no sirve para nada. Por ejemplo, nosotros cantamos al Señor. Haz conmigo lo que quieras. No dice, ¿cómo dice la canción que estamos cantando ahora? Mi vida, dice. No, dice mi vida. Usa mi vida. ¿Cómo dice? No, pero habla de mi vida, mi vida. Hermano, Dios no va a usar la vida de ninguno de nosotros. Si mi vida te sirve, la vida tuya no le sirve al Señor. No le sirve. Qué bueno que cambiáramos la letra de eso. No le sirve. Usted puede decir todo emocionado. Kevin puede decir todo emocionado. Señor, usa mi vida. Eso suena lindísimo. Él dice, yo no puedo usar tu vida. Tu vida es corrupta, malvada y egoísta. Yo quiero matar tu vida y poner la del Hijo en ti. Entonces la del Hijo la voy a usar. Él no puede usar la vida nuestra, hermano. No puede usar la vida nuestra. No la puede usar. La vida nuestra, ¿sabe lo que quiere siempre? Nuestro propio beneficio. La vida nuestra quiere los deseos de la carne. Por eso es que el Señor trabaja a través de sustitución. Trabaja a través de transferir la vida del Hijo a nosotros. Entonces esto es importante que lo tengamos. No, la vida de nosotros no le sirve a Él. Puede usted estar toda la vida llorando. Señor, usa mi vida. Él dice, yo no puedo usar tu vida. Lo único que satisface mi corazón es la vida de mi hijo. Lo único que me complace a mí es la vida de mi hijo. Lo único que me complace a mí es ver la vida de mi hijo en ti. Entonces, cuando la vida de mi hijo sea desarrollada en ti, ahora, estamos hablando el mismo idioma. Ahora tú eres un canal para que la vida de mi hijo se pase a través de ti, se pase y se revele a través de ti. Es ahí donde el Señor, es la consagración la que nos lleva a ese punto. Muchos se preguntan, pastor, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Ustedes se preguntan eso todavía? Se lo sigue preguntando. La voluntad de Dios solo es revelada. ¿Está leyendo allí? Solo es revelada. Escuche, la voluntad de Dios no es descubierta. A ver, hermano, mira, me estoy metiendo con el Señor para descubrir. La voluntad de Dios no es descubierta. Él la revela. Usted puede hacer todo lo que le dé la gana. Si Dios no decide revelarla, usted pasará toda su vida con los ojos cerrados. La voluntad de Dios la revela Él. Él decide revelarla. Pero decide revelársela ¿a quién? A los que han consagrado su vida a Él. Porque dice, ¿para qué yo se la voy a revelar a Humberto? Humberto va a seguir siendo Humberto.
Es un ejemplo nada más. Dios tenía un secreto extraordinario en Génesis 18. Un extraordinario secreto. Dios había decidido que iba a quemar Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de aquello? Muy bien. Dios tenía dos amigos en la tierra. No tenía dos amigos, perdón. Tenía dos parientes en la tierra. ¿Quiénes eran los únicos dos parientes de Dios en la tierra? Abraham y ¿quién más? ¿El sobrino? Amén. Y Dios dijo esto, consecuentemente, como es Dios. Yo no voy a hacer nada sin que antes no se lo revele ¿a quién? A Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué no dijo a Lot? Imagínense que venga Lot y le diga, hermano Andrés, ¿puedes orar por mí? Porque yo quiero que Dios me revele su voluntad. ¿No le parecería muy extraño Lot diciendo, Señor, revélame tu voluntad? Lot tenía ya un trabajo aquí. ¿Cuál fue el trabajo de Lot? Ya lo tenía aquí. ¿Qué fue lo que hizo? Todos los días se fue metiendo en Sodoma y Gomorra. Todos los días fue escalando posición. Todos los días. Su alma estaba afligida por lo que pasaba en Sodoma. Porque Lot había oído mucho de su tío. Lot había sido instruido. Y dice que su alma estaba afligida. Esto, gracias a Dios, la Biblia nos lo dice 3000 años después que pasó. Su alma estaba afligida. La Biblia le llama el justo Lot. Pero con el justo Lot había un problema. ¿Qué es lo que quería él? Escalar en el mundo. Ser un conocido en Sodoma. ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Pero qué pasó con Sodoma? Se le quemó. Muchos de nosotros estamos peleando por escalar en el mundo. Tal vez lo lograremos. Pero ¿sabe qué va a pasar con tu mundo? Se va a acabar. Se va a quemar. Lot lo logró. Fue reconocido en Sodoma. Dice la Biblia que se sentaba a las puertas de la ciudad. Eso no se sentaba todo el mundo. Se sentaba un grupo de gente para discutir los asuntos de la ciudad. Y Lot estaba allí. Con su alma afligida. Él no quería ver, no estaba de acuerdo con el desastre que pasaba. Pero entonces ahora Dios tiene un secreto. Y Dios viene y se lo cuenta ¿a quién? Abraham. ¿Y por qué Abraham? Hermana Teresita, ¿usted habló? Yo sabía que había oído. Abraham era un hombre consagrado, comprometido con hacer la voluntad de Dios. Abraham la iba a hacer. ¿Sabe cómo se demuestra esto? El apóstol Santiago, 3000 años después, ¿sabe lo que dijo? Abraham, el amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Tú eres Abraham o eres Lot? No depende de la información aquí. Usted puede ser Abraham o ser Lot. Entonces Lot podrá orar todo lo que quiera para que Dios le revele su voluntad. Entonces aprendemos más de esto. El punto de partida es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Reconocemos eso? La voluntad de Dios, pastor, se basa en sueños. Se basa en las circunstancias. Pastor, mire lo que me pasó. Pasó una mosca y cuando la mosca voló, pastor, hizo un corazón. Pastor, estoy teniendo unos sueños tremendos. ¿En qué se basa la voluntad de Dios? ¿En los sueños? ¿Se basa en las circunstancias? ¿Se basa en la Biblia? ¿Se basa en la naturaleza? U otros principios. Conocer la voluntad de Dios no es asunto de métodos, hermanos. A nosotros nos encantan los métodos. Todos quisiéramos tener 3 pasos para conocer la voluntad de Dios. Nos encantaría eso. Pero conocer la voluntad de Dios, insistimos de nuevo, tiene que ver con la persona misma. De nuevo le hago la misma pregunta. Usted tiene que ser honesto, transparente. ¿Es usted digno de que Dios le revele su voluntad? Acuérdese, hermano, nosotros somos canales, ¿sí o no? Canales. Entonces, y vamos a ir ahora ahí. Somos canales. Ahora, si la persona no es recta,
El método no producirá resultados. ¿Verdad, mi hermano Leo? El canal está tupido. Entonces Dios viene por aquí y el canal está por aquí obstruido. ¿Qué se necesita hacer? Solo usted es estúpido el tragante de su casa. ¿Qué se necesita hacer, Neida? Hay que echarle dreno, ¿cómo es? O meterle un alambre. O meterle presión. ¿Por qué? Porque el canal está tupido. Esto es importante y ahora lo vamos a usar. Lo vamos a usar esto ahora, hermano. Solo necesitamos preguntarnos con toda honestidad, ¿somos aptos para conocer la voluntad de Dios? ¿Puede una persona que vive en el mundo, que no ha puesto fin a su relación con el mundo, no se ha consagrado, que lo que busca siempre es su posición en el mundo, conocer la voluntad de Dios? Con toda seriedad tenemos que meditar en esta pregunta. Necesitamos aplicar la luz de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos decirle al Señor, Señor, alumbre en mi interior. Nosotros necesitamos gritar como el salmista en el Salmo 139. ¿Recuerdan cómo gritó el salmista David? Salmo 139, ¿lo recuerda? Oh Dios, examina mi corazón y conoce si hay en mí camino de perversidad. Nosotros tenemos la costumbre de no ver cuando está tupido el conducto. No lo vemos. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a funcionar con el conducto tupido. Hemos abierto algunos huequitos. Entonces usted ve que el agua sube, se queda atorada. Ya usted aprendió, le mete el dedo, mete el palillo, hasta mete el cepillo de dientes. Lo mueve un poquito y el agua se va. Usted dice, eso está resuelto. Entonces todos los días se acostumbra a lo mismo. Todos los días se acostumbra a lo mismo, hasta que el día que el agua le llega a la rodilla, dice, tengo que llamar a un plomero, tengo que hacer algo más grande. Entonces, hermanos queridos, necesitamos aplicar la luz de Dios. Necesitamos decirle al Señor, alumbra mi interior y enséñame la maldad escondida. Mientras usted, hermano, tenga allí odio en su corazón, mientras usted tenga ahí falta de perdón, mientras usted tenga una vida egoísta que corre detrás de sus sueños, el conducto sigue tupido. Pero usted no puede examinarse a la luz suya. Si usted se examina a la luz suya propia, ¿sabe lo que usted verá? Bueno, yo no estoy tan mal. Sí, hombre, fulano de tal está peor que yo. O usted va a ponerse muy duro y decir, de verdad yo no sirvo para nada. No, esta vida cristiana, ¿qué va? Yo no puedo, yo ni caso le voy a hacer más a todas esas cosas que dice el pastor. Cuando uno se examina a uno mismo, corre dos riesgos. O bendecirse mucho o maltratarse mucho. Por eso necesitamos la luz de Dios, que nos examine, que sea Dios quien nos enseñe. Dios está listo para hacer eso. El salmista decía así, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Hermanos, nosotros nos hemos acostumbrado a vivir con errores. Y cuando usted se acostumbra mucho tiempo a vivir con un error, ya no lo ve como un error. ¿Entiende eso? Por eso necesitamos la luz de Dios. Para que la luz de Dios alumbre y diga, esto no va conmigo. Esto no va con un hombre que quiera hacer mi voluntad. Esto no va con una mujer a través de la que yo quiero usarla como canal en este mundo. Los pecados grandes o pequeños, no importa, afectan nuestra actitud para conocer la voluntad de Dios. No somos aptos, hermanos, para conocer la voluntad de Dios mientras los pecados estén allí. ¿Necesitan qué? La bomba. Necesita que usted vaya a la cruz. El Señor planteó una bomba buenísima, un cable de eso buenísimo, una cinta buenísima, la cruz. Tiene que ir arrepentido a la cruz y coger todo aquel basurero y decirle, por eso nosotros necesitamos vivir todos los días edificando un altar, todos los días vivir como un sacrificio, todos los días vivir como una ofrenda, un holocausto. Acuérdese, ir ofreciendo la vida todos los días, hermano,
qué bueno esto, para conocer la voluntad de Dios. El punto de partida, ¿cuál era? Consagrar. Una vez que hemos creído, consagrar. Pero ahora voy a entrar en otro punto. Pastor, y para seguir conociendo la voluntad de Dios. Pastor, yo una vez me consagré al Señor y de verdad yo estaba conociendo mucho de la voluntad de Dios, pero parece que, ¿cómo continúo en eso? ¿Cómo tengo eso? Tenemos que ser siempre la persona apropiada. ¿Cuál es la persona apropiada? La que el caño está libre de estúpido. Nosotros nos hemos consagrado. Amén. Pero necesitamos ser la persona apropiada para que Dios les revele su voluntad. El enfoque de nosotros no debe estar en preocuparnos por conocer la voluntad de Dios. Debiera estar el enfoque en consagrarnos. En consagrarnos. No se preocupe, conságrese al Señor. Sea la persona adecuada. No en su propio esfuerzo. Sea la persona adecuada que oye. Sea la persona adecuada que es sensible a la luz de Dios cuando alumbre y dice, eso tiene que ser removido de tu vida. Eso tiene que ser apartado de tu vida. Eso tiene que ser muerto en tu vida. Sea la persona apropiada. Necesitamos una relación directa con la voluntad de Dios. Sin intimidad con Dios y todo eso es muy difícil, hermano amado, que usted pueda conocer la voluntad de Dios. Nos consagramos plenamente a Dios. Y aquí partimos, ¿verdad? Y después, ¿qué más? Nos toca eliminar todos los obstáculos. Todos los obstáculos. Hermano, no piense que un obstáculo chiquito no le va a impedir. Todos los obstáculos necesitan ser eliminados para que entonces podamos ser la persona apropiada para que Dios les revele su voluntad. La persona apropiada que camina según la voluntad de Dios podrá caminar en este mundo en victoria sobre el mundo. Pastor, pero es que yo no puedo conocer la voluntad. Entonces, párate ahí. Pastor, mira que yo oro. Párate ahí. Oh, pastor, necesito cambiar de método. Dame otro método, pastor. No es de método. ¿Sabe de qué? Lo que necesita es un cambio de persona. ¿Qué quiere decir eso? El Señor necesita cambiarte. El Señor necesita tratar contigo. No es el método, es la persona. Los enfermos espirituales no pueden conocer la voluntad de Dios. Hermano, mire, hágase esta pregunta. ¿Qué nos puede impedir ver una estrella allá en el sol, una estrella de las que hay ahí? Normalmente no se necesita un gran obstáculo para tapar el sol. ¿Usted no ha visto un refrán viejo que decía, no tapes el sol, ¿cómo es? Con la yema del dedo? Sí. ¿Sabe que sí se puede tapar? Son pequeñas cositas. Usted está mirando ahí en la noche una estrella y cambió y una hojita de un árbol se mete y usted no puede ver la estrella. Una hojita diminuta de un árbol tapó la estrella. Así que por favor, no permitamos en nuestras vidas ninguna cosa chiquitita. Tenemos que ser sensibles a esto, hermano. Si estamos buscando, y lo puse entre comillas, acuérdese que nadie encuentra cuando busca, Dios revela la voluntad de Dios, y no tenemos una visión clara, el asunto no está en cambiar el método, es cambiar ¿a quién? La persona. Lo que está obstaculizando que usted vea la luz necesita ser removido. ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Cambiamos de posición. Entonces estábamos aquí, la hojita nos estorba y nos pasamos para acá y la hojita sigue allí. La hojita necesita ser removida. No debemos tratar de aprender métodos. Una vez que nos hemos consagrado al Señor, lo que necesitamos es eliminar los obstáculos y mantener una relación íntima con el Señor. Hermano, es glorioso que nosotros, pequeñas criaturas hechas del polvo de la tierra, podamos conocer la voluntad de Dios. Yo creo que no hay nada más glorioso que criaturas de polvo puedan conocer la voluntad de Dios. Debiera nuestro corazón irrumpir en alabanza al darse cuenta que criaturas insignificantes podemos pasar a ser de las supremos una vez que conocemos la voluntad de Dios. Si un siervo no conoce los deseos de su amo, ¿cómo puede ser su siervo? ¿No le parece muy raro eso?
Oh Dios, yo quiero ser tu siervo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabe lo que hacemos nosotros? Lo que sale de nuestra naturaleza carnal. Empezamos a imaginarnos, yo lo que tengo que hacer para Dios es tal cosa, para Dios es tal cosa. Y eso no vino de Dios. ¿De dónde vino? De nosotros mismos. Porque si usted, amado hermano, no conoce los deseos de su Señor, definitivamente jamás podrá ser un siervo del Señor. De nuevo voy a regresar a la ilustración de Lot y Abraham. ¿Dios pudiera clasificarlo usted como amigo de él? Allí está Osbelia, mi amiga. Pero por allí también está la sobrina o el sobrino. Trato con Osbelia, pero no con Lot. Ese sigue siendo el trato de Dios. Trata con sus amigos. Hermano, ¿conoce Dios tu voz? ¿Conoce tu rostro? ¿Se ven a menudo? ¿Tienen intimidad? ¿Hablan de las cosas de cada uno? ¿Se confían secretos? ¿Conoces cómo es Dios? ¿Inviertes tiempo en la Escritura? Tal vez difícilmente podrás ser un amigo de Dios si no inviertes tiempo con Él. ¿Hay alguna barrera entre Dios y tú? ¿Hay algún obstáculo allí para que impide que tú puedas ser usado como un canal? Romanos 12, 1 y 2. Y con esto vamos a terminar. Romanos 12, búsquelo, hermano querido. Ese es un texto que conocemos mucho de memoria. ¿Lo tiene ahí? Romanos 12, 1 y 2. ¿Cómo dice ahí? A ver, alguien que lea por ahí. Son muy lentas las computadoras hoy. ¿Cómo dice? El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia, hermana Flavia, ¿verdad? Y hace un ruego desesperado. Comienza diciendo, os ruego. Pueden oír la voz de su pastor, os ruego. Os ruego. ¿En qué se basaba Pablo? Os ruego. ¿Por qué? Mire y piense en todo lo que ustedes han recibido de Dios. Criaturas de barro que pueden conocer la voluntad de Dios. Criaturas de polvo que Dios les ha exaltado, les ha visitado, los ha escogido, los ha salvado, los está transformando. Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y la otra parte me interesa, la que viene ahora, que es, hermano, un texto profundo de hablar de consagración es ese. Tú eres el que trabaja el tema de consagración, siervo, ¿verdad, hermano Yade? De consagración. Este es un texto. La única cosa racional en un creyente es consagrar su vida. El creyente que no consagre su vida, el creyente que no consagre su vida, está loco. Es irracional. ¿Sabe qué? No es creyente. A ver, déjenme ponerlo más duro. Ofrezcan su vida como un sacrificio. Amén. Eso es lo que dice allí. Pero después dice, ese es vuestro culto racional. A ver, no, pastor, yo vine al culto. Canté en el culto. Y leo la Biblia y voy a mi culto en la casa. Y voy al culto de oración. Y voy al culto de no sé qué. El único culto racional es consagración ilimitada del corazón para Dios. No hay más culto racional aquí. Lo otro es derivado. Consagración incondicional.
El apóstol dice, os ruego. La consagración, acuérdese, que es entregar el hombre exterior al Señor. Y decirle, haz con este hombre exterior lo que quiera. Todos mis recursos del hombre natural, mi vida de la mente, mi vida de mis emociones, de mis sentimientos, mi voluntad, entregadas a ti, Señor. Harás lo que quieras con ella. Ese es vuestro culto racional. Mire que después en el versículo 2 dice, no se dejen, ¿cómo dice ahí? No se dejen dar forma por este mundo, amén. No os conforméis. Claro, si no hay consagración, ¿qué es lo que va a pasar? Este mundo te va a dar la forma que le dé la gana. Y tú eres un creyente. ¿Pero tiene forma de qué? Del mundo. Eres un creyente, sí, está bien, hermano. Tú eres salvo y todo lo que tú quieras. Pero ¿sabe qué? La forma que tienes no es de creyente. Porque tú tomaste la forma del mundo. El mundo te dio forma. Entonces dice ahí, no se conformen. Hay una traducción muy buena que dice, no se dejen dar forma. El mundo capitaneado por Satanás tratará de darte forma. Satanás empleará todo su poder y recursos para darle forma a los hijos de Dios y robarles la fidelidad que es de Dios. Y sentarse allí como si fuera el rey en tu corazón y gobernarte. Y un hijo de Dios gobernado por el enemigo, obedeciendo al mundo y corriendo detrás del mundo. Tiene que haber consagración sincera. Tiene que haber consagración incondicional. La ofrenda que él pone allí, él dice, preséntense como ofrenda. A ver, hermano, la ofrenda solo servía para una cosa. ¿Para qué servía la ofrenda? Mi hermano Pablo, la ofrenda solo servía para una cosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para quemarse. La ofrenda que está allí es de holocausto. Es la ofrenda que Dios le pidió a Abraham del hijo. Es la misma, la palabra es la misma. ¿Sabe cuál es? Ser cortado en pedazos. Cortado en pedazos. Puesta sobre el altar como holocausto. Y quemarse hasta el final. No pedacitos. Si la ofrenda no se quemaba hasta el final, ¿sabe qué pasaba? No era una ofrenda agradable, no sirvió. Había que echarle más leña, era un enredo, pero ya no era una ofrenda agradable. Dice, presente en su cuerpo. El apóstol Pablo le está pidiendo a los creyentes presentes. ¿Lo que quiere decir eso? Que el consagrarse comienza con la revelación de la voluntad de Dios. Dios revela la necesidad de consagrarnos. Pero ¿qué es lo que continúa la revelación de la voluntad de Dios? Una decisión libre de los hijos de Dios. Ustedes fueron traídos al reino de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Consideren las misericordias de Dios. Ahora entiendan, hermanos, que vivir en el reino, cumplir los deseos del rey, de expresarse a través de ustedes, necesitan consagrarse totalmente. Muchos creyentes están consagrados a sus sueños y aún no rompen con el mundo. Imposible que así creyentes puedan conocer la voluntad de Dios.